Bienvenidos a una nueva sesión de este curso que estamos haciendo, en el cual estamos ahora centrados en la parte de React y vamos a continuar donde lo habíamos dejado en la sesión anterior. En la sesión anterior principalmente estuvimos viendo cómo utilizar Material UI dentro de los proyectos de React y cómo podíamos fácilmente hacer algunas modificaciones para nuestros formularios de login, registro e incluso también poder utilizar componentes para paginación, tablas, etcétera, como estuvimos viendo en la documentación oficial de Material UI. Además, también viendo cómo podemos hacer uso de diferentes iconos y diferentes formas para inspirar, digamos, una determinada acción al usuario, como puede ser, por ejemplo, la navegación dentro de las diferentes rutas que teníamos a través de un menú o diferentes acciones, como puede ser realizar un logout. Hoy nos vamos a centrar en la parte de edición de código, puesto que al final nuestra aplicación, lo que estamos haciendo, va a necesitar obviamente de un editor de código, así que pues nada, vamos a utilizar el React Simple Code Editor, que va a ser una librería que vamos a instalar, y luego vamos a ver otro ejemplo con otra librería que puede ser interesante de cara a elegir cuál es la que más nos gusta para utilizarla dentro de nuestro proyecto. Esta última librería se llama TipTap, así que posiblemente a lo mejor la conozcas y si no, pues le vamos a echar un ojo en el día de hoy. Así que nada, simplemente vamos a continuar donde lo dejamos. Hace un par de sesiones sí que creamos un pequeño bloque de código con un highlight que nos permitía visualizar líneas de código dependiendo del lenguaje que se le especificara a través de colores y fuentes utilizadas como si fuera un editor de código integrado, como podría ser Visual Studio Code, pero no lo teníamos editable. Es decir, no teníamos la posibilidad de modificar nosotros esas líneas de código. Así que hoy vamos a crear un componente que nos permita hacer esto para así poder crear, por ejemplo, las catas o los intentos de los usuarios para resolver una cata. Bien, pues dicho esto, vamos a ello. Vamos a compartir pantalla. Como podemos ver, como siempre, tengo ahí vamos a iniciar nuestro... Bueno, ahora mismo para esta sesión no vamos a necesitar tener la parte de backend abierta, pero necesitaríamos nuestro server, tenemos que ejecutarlo, como siempre, y también nuestro backend tendríamos que tenerlo listo para poder realizar algunas peticiones. Obviamente también necesitaríamos nuestro cliente de React, que ya lo tengo previamente abierto en nuestro Visual Studio Code. Así que vamos a echarle un ojo. El otro día teníamos un editor que tenía básicamente el lenguaje, children y la solución, que era básicamente un bloque que nos permitía poder mostrar en principio determinado código que venía como children dentro de dentro de las etiquetas, por lo tanto, del editor. Y lo que vamos a hacer hoy es crear otro editor distinto, pero en este caso vamos a hacerlo utilizando la misma mecanismo, vamos a utilizar Prince React Renderer u otra solución que vamos a entender que se llama React Simple Code Editor, que vamos a ver porque está pensada para React 16 y para este proyecto en principio estamos utilizando la versión 18, así que tendremos que ver cómo podemos resolver la instalación para que no haya ningún problema. Y lo que vamos a hacer, por lo tanto, va a ser generar un nuevo editor. Vamos a generar un nuevo editor desde aquí y le vamos a llamar New Editor para diferenciarlo del anterior y vamos a hacer algunos cambios. Bien, para empezar vamos a importarnos primero, vamos a hacer primero las instalaciones necesarias antes de hacer nada. Vamos a realizar la primera instalación que va a ser, en este caso, React Simple Code Editor. ¿Vale? Si nos fijamos el otro día en el editor que teníamos, lo único que estábamos utilizando era Prince React Renderer, que era para renderizar con Prism un bloque de código y utilizar highlights para mostrarlo y default props para pasarle unas propiedades por defecto. Ahora lo que vamos a hacer es modificarlo, es decir, que nosotros como usuarios podamos modificar ese bloque de código. Así que vamos a hacer una instalación de React Simple Code Editor. Bien. Si nos fijamos, nos dará un error y nos dice que ahora mismo nuestro proyecto es la versión 18, mientras que Simple Code Editor busca ser instalado en la versión 16. Por lo tanto, lo que podemos hacer para resolverlo va a ser lo siguiente. Vamos a ponerle un "-save", ¿de acuerdo? Y le vamos a poner "-force" de momento. Obviamente, esta librería, React Simple Code Editor, luego la echaremos un ojo dentro de npm.js, dentro del repositorio de npm,
por si existe una versión posterior que ya utilice React 18, pero entre React 18 y React 16 hay unas cuantas modificaciones respecto sobre todo a hooks y demás, pero no tanto, no creo que nos dé un problema hacer esta instalación. Esto, digamos que lo que estaría haciendo es forzar la instalación de esta versión y podría haber luego problemas de, digamos, de integración con versiones posteriores a React que no estén contempladas. Por lo tanto, este bloque, esta librería podría quedar deprecated en caso de que no la actualicen. Obviamente me imagino que la actualizarán en pocos meses o en pocas semanas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar el -force, aunque no es recomendable habitualmente, pero sí ahora por lo menos para poder hacer alguna prueba. ¿Vale? Aquí ya lo tenemos y ahora ya lo podemos utilizar. Se ha instalado correctamente. Así que vamos a hacer un import y nos vamos a traer editor y en este caso va a venir vamos a traer React Simple Code Editor. Este va a ser básicamente un componente que nos va a permitir editar bloques de código. Así que eso ya lo tenemos. Vamos a importarnos también React y nos vamos a traer, en este caso vamos a traernos React de React y también nos vamos a traer, ya que estamos, Fragment para generar fragmentos de código y también useState para poder trabajar con nuestro estado, para poder ir modificando el contenido del código, para poder ir siempre teniéndolo actualizado. Bien, esto ya más o menos lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es importarnos, obviamente, Highlight de Prims React Renderer, igual que lo hicimos en el anterior, pero además nos vamos a traer las default props. Ahí está, igual que hicimos en el anterior. Básicamente va a ser muy parecido al anterior, lo que pasa es que vamos a sobreescribirlo y vamos a cambiarlo un poco. Además, vamos a importarnos un tema para ponerle un tema específico. Tenemos muchísimos temas dentro de Prism. Vamos a ver dónde está. Prism React Renderer Themes. Podemos traernos todos los temas o podemos traernos en este caso, Night Owl, por ejemplo, o Night Owl Light, que sería algo así como un bueno, muy parecido al que estoy utilizando yo actualmente en Visual Studio Code, un fondo negro con colores más o menos chillones para determinar letras y poder hacer un highlight que quede más o menos agradable a la vista en modo dark, ¿de acuerdo? Bien, una vez ya lo tenemos, vamos a hacer de momento un bloque de código de ejemplo. Vamos a llamarle code snippet. ¿Vale? Un snippet de código básicamente es un bloque de código y vamos a utilizar las comillas invertidas para poner un ejemplo. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un import Axios from Axios, por ejemplo. Vamos a poner punto y coma. Esto va a ser básicamente el bloque de código que va a aparecer por defecto y que luego podemos modificar. Vamos a hacerle aquí una función get user, por ejemplo, que sea algo así. Y le vamos a hacer aquí un return axios.get y le ponemos una ruta, por ejemplo, como la de https random user.me/api y esto nos traería en principio una lista de usuarios o un usuario, ¿no? Vamos a poner get user. Muy bien, entonces esto ya lo tendríamos y esto sería el bloque de código que se tendría que mostrar. Bien, ahora lo que tenemos que hacer básicamente será definir algunos estilos. Vamos a definir algunos estilos. Vamos a poner para los bloques de código. ¿Vale? Obviamente nos podemos sacar también una hoja de estilos aparte, pero nosotros lo vamos a generar como un bloque. Vamos a hacer un styles y le vamos a poner aquí any de momento y le vamos a poner aquí la siguiente estructura. Vamos a poner unos estilos raíz, por ejemplo, que tengan el contenido principal o los estilos principales de nuestro editor de código. Y le vamos a poner, por ejemplo, box sizing, que va a ser, en este caso, queremos que sea una cajita bordeada, así que vamos a utilizar border box. Vamos a ponerle también el font family, que va a ser en este caso, vamos a ponerle alguna fuente como puede ser Tank, Mono o cualquier otra que tengamos instalada, ¿de acuerdo?
De momento esta podría estar bien. En caso que no esté, por ejemplo, hay otra que se llama Fira Code, que es así de tipo bloque de código o monospace. Y así que nos ponga esos estilos. Sería la fuente, es decir, los tipos de letra que va a poner. Y luego vamos a coger todo el tema y concretamente vamos a coger el plain, que serían los estilos principales, aunque ya también teníamos, por cierto, este otro que serían los estilos por defecto. Vale, vamos a poner aquí plain un momento para ver qué aspecto tiene y luego ya veremos si lo podemos modificar. Bien, con estos estilos, luego se lo tendremos que añadir como una prop a nuestro editor, ¿vale? Al editor que nos hemos traído de React Simple Code Editor. Bien, ahora vamos a definir lo que sería el componente de highlight. Así que vamos a hacer aquí un const, vamos a llamarle highlight component. Highlight element, mejor dicho. Va a recibir un código, que va a ser un string. También podría recibir el lenguaje, por ejemplo. Que va a ser un string. Y esto es lo que va a realizar. Bueno, no vamos a abrir llaves, sino porque directamente podemos hacerle un return directamente o simplemente que nos retorne un elemento con paréntesis. Muy bien. Entonces lo que va a devolver básicamente es un highlight. Lo tenemos ahí importado de Prism React Renderer. Ahí lo tenemos. Y una vez lo tenemos, lo cerramos. Bien, lo que vamos a ponerle van a ser primero las default props para poder inyectárselas por defecto. Además le vamos a poner el tema. El tema en este caso va a ser el tema que tenemos declarado, que es el de, en este caso, nuestro tema Night Owl. ¿Vale? Podríamos traernos cualquier otro, incluso podríamos hacer un desplegable para elegir diferentes temas. A continuación le vamos a poner el código y el código básicamente va a ser nuestro code snippet. Este va a ser el código por defecto. Y además vamos a poner el language, lo que sería el lenguaje, el que se va a escribir, bueno, el que va a utilizar para poner los colores, que va a ser language. Bien, en este caso language estaría esperando, vale, es de tipo language, así que no lo tendríamos, vamos a ponerle tipo any de momento. A ver qué me dice por aquí. Vale, ya lo tenemos. Entonces, o incluso de momento vamos a probar que se ponga, por ejemplo, con TSX. Aquí tenemos todos los lenguajes, ¿vale? C, Go, los que sean. En este caso TSX sería el lenguaje adecuado, ¿vale? Por ejemplo, para hacer algo de React. Ahora, lo que tenemos que hacer va a ser decir exactamente qué es lo que tiene que renderizar aquí dentro, ¿vale? Entonces, nosotros ya teníamos un editor hecho en el cual nos traíamos todas estas definiciones, nos traíamos class name, style, tokens, nos traíamos todo. Así que nos lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar aquí. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a poner esto así, va a ser modificar un poco el contenido de aquí dentro. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, en vez de utilizar el pre, vamos a utilizar fragment, que va a servir para generar un fragmento. Y dentro lo que vamos a hacer es, de cada uno de los tokens, que básicamente es el contenido que se va, cada una de las líneas que se va a ir generando de todo el contenido, vamos a mapearlo. Vamos a utilizar, vamos a obtener primero la línea y vamos a utilizar el índice. Vamos a tener estos dos valores, ¿no? Vamos a abrir paréntesis de nuevo. Y aquí dentro lo que vamos a hacer es devolver básicamente un div que va a tener obviamente en este caso la función de getLineProps, porque queremos que ponga en este caso cada una de las líneas de código adecuadamente indentadas, ¿vale? Le vamos a pasar por aquí la line, que se la tenemos que especificar, y también le tenemos que pasar la key, que es la clave, que va a ser nuestra i, para que así se puedan repetir cada una de las líneas. Básicamente se va a generar un div por cada una de las líneas de código. Y dentro lo que vamos a hacer es por cada una de las líneas, vamos a mapear, vamos a recibir en este caso un token y también vamos a recibir una key. Y este token y key lo que va a devolver al fin y al cabo ahí dentro va a ser un span. Y este span dentro lo que va a tener
básicamente va a ser el contenido, bueno, vamos a hacerlo autocerrado realmente. Y dentro le vamos a poner los get token props, ahí está. Y le vamos a pasar el token y la key. Falta un puntito ahí. Bien, esto va a ser la estructura que va a tener nuestro highlight. ¿Vale? Entonces, básicamente nos va a generar un fragmento de código por cada una de las líneas y cada una de las líneas se va a utilizar de esta manera. Obviamente tenemos el class name y style que ahora mismo no lo estamos utilizando, aunque podríamos utilizarlo para poderle poner algunos estilos definidos, pero obviamente este ya tiene unos estilos, language tsx, al igual que el code snippet, se le van a aplicar estos estilos a partir de este tema y por lo tanto cada fragmento que se va a generar es para el bloque de código. Entonces se va a generar un fragmento de código que va a tener un aspecto pues, parecido al que estamos viendo aquí en Visual Studio Code. Lo bueno que tenemos, que una vez ya tenemos este highlight element, lo podemos utilizar siempre igual, ¿vale? Es decir, una vez ya lo tenemos. Esto lo que podemos hacer es exportarlo ahora a otro componente, una vez nos funcione. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es exportar nuestro new editor. ¿Vale? Lo vamos a sustituir por el anterior. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, primero, utilizar un useState, en el cual tenemos que tener un código que va a ser el código inicial que va a pintar, que se va a pintar en el espacio que le hemos reservado. Así que le vamos a poner como useState el valor por defecto, que es example, a ver cómo lo hemos llamado, code snippet. Este va a ser el código de ejemplo. Bien, además podríamos ponerle algo así como to do, algo así. Change code, bueno, edit this. ¿Vale? Algo así como edita este bloque de código. Bien, una vez ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es hacer una función que se encargue de manejar los cambios cuando escribamos algo y que se setee para que se mantenga y se renderice de nuevo nuestro componente. Así que vamos a hacer un const handle change y le vamos a poner aquí que va a recibir un nuevo código, que básicamente va a ser un string. Y lo que vamos a hacer es un set code con el nuevo valor. Ahí está. Una vez hecho eso, lo único que tenemos que hacer es un return de nuestro editor. Así que cogemos nuestro editor. Ahí está. Y le vamos a poner lo siguiente. Vamos a ponerle el valor. Y el valor va a ser nuestro code, este de aquí. Le vamos a pasar también el onValueChange, que básicamente va a ser la función de handleChange. Le vamos a pasar también el highlight, que va a ser el elemento que se tiene que hacer un highlight. Así que vamos a ponerle el highlight element. Lo tenemos aquí definido. Ahí está. Y le vamos a poner también, por ejemplo, le vamos a poner algo de padding para que visualmente tenga algo de espacio, ¿no? y lo mantenga. Le vamos a poner, por ejemplo, 10 de padding y le vamos a poner un style. Y aquí le vamos a poner de los estilos que hemos hecho antes, ¿vale? De los styles, vamos a coger el root para que coja todo este estilo. Así que venimos aquí a styles y le ponemos el root. Ahí está. Muy bien, pues ya tenemos nuestro editor. Esto lo podemos autocerrar, ¿vale? Así que lo dejamos así. Y ya lo tenemos listo. Ahora lo que tenemos que hacer para poder visualizarlo o ver un poco qué tal es, vamos a ir a nuestro homepage, donde teníamos nuestro dashboard, y dentro del dashboard, es decir, dentro de nuestro dashboard, vamos a ir aquí a dashboard, vamos a pintar este bloque. Entonces, el primero de todos, tenemos aquí unos cuantos bloques. A ver, teníamos un toolbar, bueno, aquí dentro teníamos un drawer, tenemos el box, tenemos el container. Aquí dentro del paper, aquí dentro, vamos a meter el bloque de código. De ejemplo, ¿vale? Esto obviamente luego lo pondríamos en la ruta que tocara. Pero para poder verlo lo vamos a meter aquí. Vamos a ponerle aquí el new editor. Ahí está.
y lo vamos a cerrar. Muy bien, ya lo tenemos. Entonces, ahora mismo, en principio, si lo hemos hecho todo bien, aquí dentro, en este bloque, en este contenedor, tendremos un new editor, ¿vale? Y dentro podremos editar el bloque de código. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer un npm start. Vamos a ponerle algo más de altura. Vamos a poner, por ejemplo, un 400 para que se vea un poquito mejor. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si nuestra aplicación se renderiza correctamente. Vale, está ahí lanzándose. Como vemos, mientras que esto se está lanzando, es especialmente sencillo. La única parte un poco más compleja es esta parte del highlight element, pero que siempre es igual, ¿de acuerdo? Es muy parecido al que teníamos aquí, ¿vale? Que lo hicimos el otro día. Es básicamente repetirlo, lo que pasa es que en vez de devolver un pre, devolvemos un fragment y ya está. Bien, ya lo tenemos. Entonces ahora lo que tendríamos sería algo como esto, ¿vale? Entonces tenemos nuestro bloque de código que en cualquier momento lo podemos cambiar y modificar, ¿vale? Ahora mismo no estamos pudiendo modificarlo, tenemos que ver qué es lo que puede estar pasando, pero ya lo tenemos aquí listo y en principio deberíamos poder eliminar y comprobar el funcionamiento. Vamos a hacer una inspección y comprobar a ver qué puede estar pasando. Vamos al componente. Aquí tenemos nuestro highlight, el editor, que tiene este valor, que en principio, si yo lo modifico, debería estarse modificando y nos está modificando. Así, sí que se está modificando, pero no se está renderizando, o al menos no lo podemos estar viendo. Así que vamos a comprobar a ver qué puede estar pasando. Porque el contenido sigue siendo el mismo, pero no está variando. Muy bien, pero ya tenemos esta estructura que nos permitiría empezar ya a editar. Si nos fijamos en el value, si yo por ejemplo borro todo y ahora mismo escribo import Axios from Axios, se está escribiendo, aunque no lo está mostrando, y que se está poniendo en el valor. Así que tenemos que ver por qué puede ser eso. Bien, entonces vamos a venir a nuestro bloque de código y vamos a comprobar qué puede estar pasando. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Tenemos nuestro value, code, el onValueChange, tenemos el handle change, que en principio debería devolverle un nuevo string y setearlo. Entonces, en principio, el valor debería modificarse y este se debería volver a renderizar. Vale, entonces puede ser un problema de este bloque. Vamos a obtener el bloque. Vamos a comprobar que esté todo bien. Lo voy a borrar y lo voy a volver a poner. Ahí está. Y lo voy a poner formateado. Y lo repasamos de nuevo. Vamos a comprobar. A ver si ahora ya lo tenemos. Vale, ahora ya sí que lo tenemos. Había algún pequeño bloque erróneo. Entonces ahora podríamos ir escribiendo nuestros bloques de código aquí. Obviamente solo tenemos estas líneas de código. Esta a lo mejor tendría que estar, deberíamos poder ampliarlo, ¿de acuerdo? Pero ya lo tenemos. Entonces aquí podemos hacer un const, lo que sea, ¿vale? Entonces podemos ir escribiendo todo nuestro bloque de código. Bien, también podríamos asegurarnos de que, por ejemplo, no se puedan escribir bueno, más de tantas líneas o una cosa así. Vamos a poner aquí un const myapp, por ejemplo, y si nos fijamos todo se va renderizando adecuadamente. Perfecto. Entonces, esto ya serviría para generar snippets de código y a través de una referencia nosotros podríamos tener el contenido en cualquier momento de aquí, o si no, simplemente accediendo a la variable de code que se estaría modificando constantemente. Muy bien, pues ya lo tenemos. Simplemente repasemos. Tenemos un highlight, tenemos la default props, tenemos el tema, tenemos el código, tenemos el lenguaje TSX. Vamos a comprobar si tenemos ese lenguaje TSX. Vamos a, por ejemplo, a copiar este bloque de código y se lo ponemos aquí. ¿Vale? Si nos fijamos, aunque es un poquito más largo del espacio que le hemos permitido hacer, tenemos el bloque, tenemos el value, el onValueChange y también los colores se están poniendo adecuadamente. Muy bien, pues ya tenemos nuestro editor. Ahora vamos a conocer otro tipo de editor que puede ser interesante, así que vamos a cerrar esto
y vamos a conocerlo. Se llama TipTap. Con este ya tendríamos suficiente, podríamos usarlo para todo lo que es la edición de código, generar snippets de código, mostrar un snippet de código ya previamente definido por otro usuario para poder, por ejemplo, mostrar la respuesta, ¿no? La solución de una cata, o incluso poder enviarlo a nuestro backend y que el backend lo generase un archivo con ese contenido y, por ejemplo, lo pudiese llegar a ejecutar, por ejemplo, para hacer algún test, ¿no? Unitario. Dicho esto, lo que vamos a hacer, como digo, es hablar sobre TipTap. Entonces, vamos a ir a TipTap. Vamos a poner aquí TipTap Editor. Aquí lo tenemos. Se llama tiptap.dev y vamos a ir a la sección de React, ¿vale? Para lo que es la instalación en React. Entonces, lo que tenemos, por lo tanto, es una documentación bastante interesante, tanto para React como para Next, es decir, para aplicaciones de back con React, como para Vue 3, como para Vue 2, como para Nux, que es la solución universal de Vue. Luego tenemos Svelte, tenemos Alpine y también tenemos PHP, que ahora mismo sería algo nuevo, pero el que nos interesa, obviamente, es React. Tenemos, por lo tanto, diferentes tipos de documentación que puede ser interesante. Por ejemplo, tenemos la API, por ejemplo, bueno, pues para ver algunos ejemplos. Entonces, vamos primero a ver cómo instalar React y luego podemos ver algunos de los ejemplos y lo podemos intentar replicar. Aquí, si nos fijamos, directamente tiene en este caso va a utilizar un template que se va a llamar TipTap, ¿vale? Que lo tenemos aquí. O que directamente nos lo trae, o simplemente podemos hacer unas instalaciones con dependencias concretas. Así que vamos a instalar determinadas dependencias. Primero, TipTap React y TipTap Starter Kit. Así que le vamos a copiar y nos lo vamos a llevar aquí. Ahí está. Bien, estas son las instalaciones que vamos a instalar para nuestro TipTap, pero recordemos que estamos utilizando TypeScript, así que posiblemente necesitemos algunas de estas instalaciones con la versión de Types. Así que primero vamos a instalar estas y luego vamos a ver si tenemos las versiones de TypeScript. Vale, ocurre un poco lo mismo que el anterior. Está esperando React 17, que en principio se modificará. Fijémonos que ahora mismo está esto en beta, la versión 2.0. Por lo tanto, bueno, cuando esté persistida ya una versión, digamos, más estable, pues seguramente se ajuste a React 18. Entonces, lo que podemos hacer es exactamente lo mismo de antes. Le ponemos un menos force y así nos aseguramos de que se instale dentro de nuestro proyecto. De la 17 a la 18 no hay cambios tan grandes como para que no nos funcione. En principio, ¿vale? Como digo, hay que tener cuidado con estas librerías cuando las instalamos de terceros, porque al final puede que fallen por motivos que son ajenos a nosotros. Bien, entonces una vez ya tenemos eso instalado, lo que se nos dice después es, bueno, pues tenemos aquí el editor, tenemos aquí un Hello World y tenemos el editor content. Lo que vamos a hacer es venir a los examples. Aquí en esta sección tenemos una sección de ejemplos, vamos a ver si lo podemos encontrar, vamos a ir a TipTap. A ver, ¿dónde tenemos los examples? Bueno, tenemos aquí TypeScript, ¿vale? Que lo podemos mirar. Vamos a venir a Documentation. Vamos a hacer una cosa. Voy a abrirlo en una ventana nueva. Da un poco de fallos la web, así que abrirlo en una ventana de incógnito y va un poco más rápido. Y tenemos por aquí, deberíamos tener algunos examples. Aquí dentro de Installation. No. Bueno, tenemos la sección de Working con TypeScript para también conocerlo, ¿vale? Y hay uno aquí en la parte superior, no lo veía. En la parte superior tenemos los ejemplos, ¿de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, ejemplos para editores de código que en cualquier momento nosotros podemos editar y añadir, por ejemplo, un H6 y decir, oye, pues yo quiero poner un título pequeño. Esos son editores que utilizan Markdown, ¿de acuerdo? Tenemos aquí Markdown Shortcuts también para poder utilizar Markdown. Por ejemplo, si ponemos aquí hola, esto pasa a ser un título de estilo 1. Si ponemos un 2, ponemos hola y se pasa a un estilo 2. Esto es Markdown. Y luego tenemos menús también para mostrar, bueno, en este caso determinados menús, por ejemplo, Bold Italic, por ejemplo, para ponerlo en negrita,
¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer. Esto puede ser muy interesante, sobre todo para redactar el enunciado de nuestras catas, ¿vale? Tenemos también la sección de tablas para poder mostrar contenido en modo tabla. En este caso es utilizar Markdown por debajo. También tenemos para añadir imágenes. También tenemos para formateo, que nos puede permitir formatear todo a la izquierda, a la derecha, justificarlo, ¿vale? Ponerlo en modo paragraph, en modo H1, H2, dependiendo de la línea que estemos tocando. Luego tenemos otro que es de tipo tasks, que nos permite hacer, bueno, checkbox más que tasks, ¿vale? Entonces puede ser interesante también. Luego tenemos para textos largos, ¿vale? Pues en este caso, ahora mismo este texto se va cargando de forma dinámica, tiene más de 200.000 palabras. Es básicamente el cuento de Moby Dick. También tenemos la posibilidad de generar un pequeño bloque para dibujar, ¿vale? Podemos aquí dibujar lo que queramos, entonces en cualquier momento podríamos, por ejemplo, plantear una firma o cualquier cosa. Tenemos la posibilidad también de hacer menciones de personas, concretamente. Podemos escribir algo así como, en este caso, podemos escribir y utilizar arroba y poner, por ejemplo, Martín. Aquí no hay nadie, porque sería la lista de usuarios que tengamos aquí disponibles, ¿vale? Aquí no sé cuántos hay, pero bueno, nos sale, por ejemplo, Madonna. Y aquí nos sale un contador. Esto sería algo así como una réplica de lo que sería Twitter, ¿no? De 200, en este caso 280 caracteres. Luego tendríamos el minimal setup, que sería el más básico, y el más sencillo, que sería un bloque de código que nosotros podremos luego añadir como para ser un editor de código sin más. Tenemos también el force title, que sirve para añadir siempre una cabecera. Luego tenemos el Clever Editor, que básicamente es poder poner determinados colores y una serie de funcionalidades un poquito más avanzadas. Tenemos interactividad, por ejemplo, para dentro de un elemento que está siendo editable, pues poder iterar o modificarlo, ¿vale? Y finalmente tenemos uno que se llama Syntax Highlighting, que serviría para ver cómo podemos tener bloques de código, en este caso, con diferentes lenguajes. Aquí tenemos todos. Entonces ya tenemos aquí básicamente una previsualización y aquí tenemos los bloques de código. Así que vamos a replicar esto mismo en nuestro proyecto para tener, por ejemplo, un bloque de código aquí que podemos escribir desde aquí, incluso que podamos cambiarlo, por ejemplo, por TypeScript, que lo tenemos aquí, o incluso lo podríamos cambiar, por ejemplo, por Python. Vamos a buscar aquí Python y podríamos escribir algo en Python, como puede ser un print y ponerle aquí un F, hola, ¿qué tal? Y poner aquí nombre. Y esto automáticamente nos va a formatear de la forma adecuada. Bien, esto que estamos haciendo, por lo tanto, son dos maneras de hacer un poco lo mismo, ¿vale? Entonces ya simplemente será quedarnos con la que más nos interese. TipTap nos permite hacer muchas más cosas, mientras que el que hemos instalado anteriormente en nuestro proyecto, lo tenemos aquí en nuestro New Editor, es decir, el React Simple Code Editor es una librería que desde hace algo de tiempo no está siendo mantenida, así que vamos a intentar también probar este TipTap que ahora mismo está en beta y que seguramente salga una versión estable en poco tiempo y vamos a, por lo tanto, a replicar este mismo ejemplo dentro de nuestro proyecto. Así que lo primero que vamos a hacer es generar una serie de estilos, así que vamos a venir a dentro de Editor, vamos a crear una carpetita que se va a llamar Styles y dentro de Styles vamos a crear un main styles .scss, donde vamos a añadir los estilos principales de nuestro editor. Además, también vamos a generar otro que va a ser específicamente para el bloque de código, para el code block, así que vamos a crear uno que se va a llamar code block SCSS, ¿de acuerdo? Ahí los tendremos. Y estos bloques de ejemplo los tenemos aquí. Tenemos el SCSS para nuestro code block, lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar aquí. Aquí estaría. Perfecto. Vamos a ver si lo podemos formatear. Ahí está. Vale. Y para los main styles voy a utilizar este que se llama styles SCSS. Así que nos lo vamos a copiar entero. Hay que bajar hasta abajo para que tengamos los mismos estilos. Así que lo pegamos y ya lo tenemos, ¿vale? Va a tener algo de margin, las etiquetas pre van a tener una estructura concreta. Dentro de pre, cuando tengamos código, va a tener una estructura y un color heredado. Va a tener una fuente específica.
va a tener algunos, por ejemplo, si hacemos comentarios o ponemos quotes o definimos variables o hacemos una expresión regular o ponemos una etiqueta, ¿de acuerdo? O si ponemos un ID, una clase, todo esto son estilos y colores que se van a ir aplicando a cada una de las palabras reservadas de cada lenguaje. ¿Vale? Así que esto lo cerramos y ya lo tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir un componente de tipo CodeBlock Component y lo vamos a replicar tal y como lo tenemos aquí. Lo que pasa es que aquí, si nos fijamos, hace un export default, lo vamos a cambiar un poquillo, vamos a copiárnoslo aquí y le vamos a poner obviamente un nombre, más que hacer un export default. Entonces, dentro de editor vamos a generar CodeBlock.tsx, ahí está, lo vamos a pegar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, dentro de CodeBlock, dado que estamos en TypeScript, necesitaríamos generar lo que serían los props, ¿vale? Porque si no, él nos va a decir que los tipos son de tipo any por defecto. Así que vamos a hacerle una interface que se va a llamar CodeBlock Props. Y le vamos a poner, lo primero, va a tener un node. Dentro de node va a tener unos ATTRs. Dentro de los ATTRs va a tener language. Y el language va a ser un string, ¿de acuerdo? Después vamos a tener, aparte de este, a la misma altura de node, vamos a tener coma y vamos a tener el update attributes, que ahora mismo no sabemos el estilo, el tipo, así que lo vamos a poner de tipo any. Y luego vamos a tener la extension, que de momento, como no sabemos el tipo, le vamos a poner de tipo any también. Bien, entonces vamos a quitarle aquí el igual. Bien, ya lo tenemos. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es en este bloque, justo al final de las llaves, dos puntitos y poner code blocks. CodeBlock props, aquí estaría. Además, en vez de hacer un export default, vamos a hacer un export const, que vamos a llamar CodeBlock, para así tenerlo bien nombradito. Y ya en principio lo tendríamos, ¿vale? Entonces lo que hace esto básicamente es especificar que vamos a tener un bloque de código que va a utilizar este CodeBlock, así que nuestro import de estilos tiene que ser correcto. Este nos lo ha traído el que no era, así que vamos a hacer > styles y aquí vamos a ver CodeBlock.scss. Bien, nos lo vamos a traer de ahí. Y por otro lado tenemos lo que sería el language, que básicamente el lenguaje va a ser string y en principio el índice va a ser un number. Así que así ya lo tenemos todo tipado y así no nos da error. Bien, pues ya tenemos lo que sería nuestro code block o nuestro bloque de código. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadirle lo que sería el editor como tal. Entonces vamos a venir a nuestro ejemplo, vamos a venir a la sección de index y si nos fijamos en index tenemos bastantes cosas. Tenemos varias instalaciones que a lo mejor tenemos que hacer, ahora miraremos. Luego por otra parte tenemos un menu bar que va a ser para lo que sería el menú, ¿vale? Para poder añadirle en este caso este botón que es code block. Esto en principio tampoco nos aporta demasiado, aunque bueno, podríamos hacerlo, ahora veremos. Y luego por otra parte tenemos el export default, el bloque que realmente contiene el contenido. Tenemos algunas extensiones con el use editor que viene, el use editor va a venir de TipTap React. Concretamente TipTap tiene una librería específica para React que nos trae un hook llamado useEditor, editor content que es el contenido y React Node View Render que va a ser lo que se va a renderizar dentro de nuestro editor. Así que bueno, de momento nos lo vamos a copiar todo y lo vamos a modificar un poco. Entonces en editor vamos a generar uno nuevo que se va a llamar TipTap Editor para distinguirlo de los otros y luego ya nos quedamos con el que más nos guste. Así que nos lo hemos copiado entero. Vamos a hacer lo siguiente. Primero necesitamos hacer esta instalación, así que lo vamos a instalar. Vamos a instalarlo con el -force para que no se dé problemas con la instalación. Y en principio, si hacemos eso, ya dejará de salir el error. Ahí está, perfecto. Y por otro lado, nuestro componente pues no se llamará así. Así que vamos a hacer un import. Ya ves si vamos a el code block. Ahí está. Y obviamente esto no va a ser el code block component, sino nuestro code block. Ahora lo modificaremos si hablamos de cada línea. Bien, así ya no tenemos errores. Tenemos otro error por aquí, que es el editor, que ahora mismo, pues en principio, va a ser any. Ahora veremos si le ponemos algún valor, pero no se lo ponemos aquí, se lo ponemos después de las llaves.
dado que los props del menu bar ahora mismo no los sabemos. En principio el editor pues puede ser diferentes valores. Ahora mismo es un editor.chain, focus, va a ser el bloque va a ser un componente, ¿vale? Así que de momento lo ponemos tipo any. Lo que vamos a hacer es modificar esto de aquí, el export default, lo vamos a llamar export const y lo vamos a llamar tip-tap editor. Ahí está. En principio no recibe ninguna props, pero bueno, ya estaría funcionando. Entonces, ahora mismo, tal y como está, debería funcionarnos y deberíamos poder renderizarlo. Tenemos el menu bar y luego el editor content. Así que tenemos dos elementos que pueden ser interesantes. Para empezar, el menu bar lo que tiene es, bueno, un botón que lo que hace es mostrar un code block o no, le añade una class name o no lo añade y simplemente pone un botón que pone code block y esto en principio abre o muestra o oculta un elemento. Y luego el contenido dentro de nuestro use editor, aparte de las extensiones que tenemos aquí, tenemos el contenido. Esto es lo que se va a mostrar en cada uno de ellos. ¿Vale? Tenemos aquí el bloque de código básicamente y tenemos aquí el editor que se le va a pasar, que es el use editor, con el contenido. Entonces este content realmente debería venir definido por parte de aquí de algún bloque previamente definido. Así que vamos a de momento dejarlo así, vamos a renderizarlo y ver exactamente si nos funciona o no. Así que vamos a volver a nuestro dashboard aquí y donde teníamos nuestro new editor le vamos a quitar y vamos a poner el tip-tap editor. Vale, vamos a comprobar si lo tenemos exportado. Tip-tap editor, aquí está, vamos a copiárnoslo. Y vamos a ver si nos lo autocompleta y si no nos lo traemos nosotros manualmente. Aquí está. Vale, ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es renderizarlo y ver exactamente si el ejemplo tal cual está nos funciona y ahí lo vamos modificando. Vale, vamos aquí a la aplicación. Esto lo podemos ir, bueno, esto lo vamos a dejar abierto. Vamos a entrar en localhost 3000. Ahí está. Y ahora cuando esté renderizado podemos ver si nos ha funcionado correctamente. Vamos a ver. Vale, parece ser que hay algún tipo de error en algún bloque. Dice que no encuentra code block SCSS. Vamos a ver. ¿Cómo le hemos llamado? Le hemos llamado con minúscula, ¿vale? Y los main styles también se lo tenemos que poner, por cierto, ¿vale? Entonces, el tip-tap editor, al haberlo copiado tal cual, tenemos los styles que se han traído erróneamente. Así que vamos a poner en los styles, concretamente le vamos a poner el main styles. .scss y luego en el code block, pues en este caso le tenemos que poner code block con minúscula, que es así como lo hemos llamado, y guardamos. En principio ya dejará de haber errores, lo único que nos salen son warnings de elementos que no estamos utilizando, como se puede ver. Y si vamos a nuestro ejemplo, ya lo tenemos. Tenemos aquí un editor que nos permite realizar la sintaxis en JavaScript, por ejemplo un archivo JSON, ¿vale? Por ejemplo, abrir y cerrar y ponemos aquí data, ¿vale? Y nos va a permitir ir haciéndolo. Obviamente este bloque es demasiado grande, así que esto habría que mirar los estilos que tenemos y que se están generando para poder asegurarnos. Bien, entonces ya lo tenemos, entonces vamos a editarlo un poquito, porque tenemos aquí el selector, aquí tenemos nuestro code block y le podemos añadir, por ejemplo, ahora ya sí, cualquiera de estos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es quitarle el contenido inicial, lo vamos a dejar en blanco. A ver qué tal sale. Vamos a ver el contenido. Se lo vamos a dejar en blanco. Vamos a poner simplemente un comentario. Add your code, por ejemplo. Y lo que vamos a ver, en principio, es esto de aquí. Es add your code. Y este code block, en principio, este botón no nos aporta nada, así que le vamos a quitar esa lógica. Vamos a venir aquí. Este menu bar, en principio, tiene este bloque para añadir el estilo o no a este code block.
a nuestro editor. Así que esto de momento, el menu bar se lo vamos a quitar. Vamos a comprobarlo. A ver qué tal se ve. Vale, y ahora lo que pasa es que no tiene el estilo adecuado. Entonces vamos a ponérselo un momento. Y lo que vamos a hacer, vale, aquí lo que pasa es que va a coger todos los bloques de código y le va a añadir el estilo code block. Así que vamos a comprobar. A ver. Vale, porque ahora mismo, claro, tal y como lo tenemos del ejemplo, nos va a funcionar. Aquí lo tenemos. Pero lo que va a hacer es simplemente activar o desactivar el bloque de código. Bueno, que puede ser interesante para previsualizarlo y cuando lo quieras editar, forzar a escribir algo, ¿no? Y aquí le ponemos un import axios from axios y se ve cómo los estilos van cambiando. Está en formato auto, esto quiere decir que más o menos detecta el lenguaje, pero si por ejemplo le ponemos TypeScript, aquí está, no habría ningún problema. Habría que mirar si tenemos TSX dentro de esta librería o qué ocurriría, por ejemplo, si yo aquí hago un const myComponent, porque al final también esto lo que sería interesante es que nos permitiera generar bloques de código de tipo TSX, ¿no? Voy a poner aquí un return y le ponemos aquí un bloque que ponga un H1 y cierra. Ahí está. Sí, los estilos lo está permitiendo editar, así que perfecto. Lo único que no tenemos bien pues es lo que sería la indentación de todas de estas líneas, ¿no? Entonces, aquí lo ideal sería indentarlo todo o utilizar la misma sintaxis para que no estuviese tan centrado y ya está. Entonces vamos a mirar a ver si hay algún estilo de los que hemos visto que lo tiene en principio. Tenemos el position, es relative. Vamos a ver en el main styles si tenemos algo que esté centered para ver si lo podemos cambiar. Si no, podríamos poner el botón derecho, inspeccionar y ver este div que ahora mismo tenemos el white space inherit, ¿vale? Tenemos box sizing, tenemos el display block aquí por defecto, tenemos font size, bueno, se le están aplicando un montón de estilos por defecto, así que podríamos hacerle aquí un justify content y le ponemos aquí poner start, ¿vale? Vamos a poner una line items y le ponemos start, vale, al principio no se está modificando porque estaría en la parte superior, supongo. Habría que ir jugando con esto, ¿vale? Porque al final todos estos spans los está poniendo uno por cada línea. Si nos fijamos, cada pequeño bloquecito es un span y cada span recibe un estilo, ¿vale? A este, por ejemplo, es un HLJS keyboard, este es un HLJS comment, ¿vale? El comentario, el add your code. Entonces se le está aplicando los estilos que están definidos aquí dentro. Si le ponemos rojo, el código se mostrará de color rojo. Es decir, en nuestro SCSS se están añadiendo estos estilos o estos estilos concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un comentario se le está poniendo, perdón, un comentario se está poniendo de color gris, porque lo tenemos aquí definido, pero podríamos cambiar. Pero bueno, ya lo tenemos, ahora simplemente sería ir jugando con los estilos hasta conseguir dar con el bloque concreto. Así que ahora mismo tenemos esa opción, pero también tenemos la otra opción, que es un poco más sencilla, menos laboriosa y es incluso un poquito mejor, igual de válida. Lo único que tendríamos que tener es un selector de lenguajes, ¿no? Entonces tenemos en nuestro dashboard la posibilidad de utilizar el TipTap Editor o el New Editor. Personalmente creo que el New Editor que hemos hecho es más sencillo, así que yo optaría por ese de momento. Pero que sepamos que TipTap Editor es una librería muy interesante, ¿de acuerdo? Que poco a poco irá creciendo y que posiblemente nos va a permitir editar muchas más cosas. Es más, por ejemplo, para redactar una cata o modificarla, lo que vamos a poder utilizar esa sintaxis de TipTap, a lo mejor para los bloques de código no tanto, pero sí, por ejemplo, para esto. Para, por ejemplo, decir, oye, pues el nombre de nuestra cata es un markdown y con un título, con un subtítulo y todo ello se va a mostrar
con las almohadillas y se va a guardar como Markdown. Eso sería muy interesante. ¿Para qué? Para que visualmente luego nuestras catas pues, sean visualmente agradables, ¿no? Entonces vamos a utilizar de momento este. Ya lo tenemos y ahora lo que podríamos hacer es tener aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos nuestro tip tab editor con una serie de elementos, digamos, con un selector, ¿no? de opciones que lo tenemos. eh, 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 ¿Vale? Tenemos aquí nuestro código que se iría pintando y este editor content dentro tiene pues nuestro selector. Entonces nosotros podríamos más o menos replicarlo aquí dentro. Ahora mismo nuestro highlight es el contenido que se pinta, que sería esto de aquí, y nuestro new editor tiene el editor, que es esto, que es lo que pinta dentro, es el highlight, y aquí dentro pues podríamos tener, por ejemplo, un div, meter el editor dentro, y a lo mejor aquí ponerle un select con una option y aquí ponerle, por ejemplo, un value y ponerle, por ejemplo, tsx y ponemos aquí tsx. Guardamos y tendríamos aquí la posibilidad de seleccionar el lenguaje. Podríamos tener, por ejemplo, un listado de lenguajes disponibles. Entonces podemos hacer aquí un pequeño listado. Vamos a hacer un const, vamos a ponerlo por aquí mejor. Vamos a poner languages y vamos a ponerle aquí que va a ser una lista. Vamos a poner tsx, vamos a poner ts, vamos a poner js y vamos a poner JSX. Además también le podemos poner, por ejemplo, Python, le podemos poner Java y le podemos poner, por ejemplo, vamos a ponerle, aparte de Java, vamos a ponerle Go, por ejemplo. Bien, estos en principio son lenguajes que deberíamos poder cambiar, por lo tanto, en el editor, cuando nosotros seleccionemos aquí en el highlight, le tendremos que poner aquí el language y le vamos a poner de tipo any de momento y este lo vamos a cambiar por language. Entonces, en principio, nosotros podríamos pasarle el lenguaje, ¿vale? Aquí, obviamente, este editor, ahora que le pasa, le tenemos que pasar, en este caso, bueno, vamos a pasarle, claro, ahora mismo, tal y como está, no lo podemos hacer tal cual. Vamos a ponerle, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a poner esto aquí, vamos a ponerlo aquí. Y de aquí lo que vamos a hacer es coger, en vez del language que vamos a tener de aquí, vamos a coger de languages, cogemos por ejemplo la posición 0. Vale, en principio este lo que está esperando es que sea de tipo language. Entonces tendremos que ponerle aquí de tipo language, que va a ser una lista de languages. Entonces tenemos que ver exactamente qué aspecto tiene language. ¿Vale? Entonces tenemos el type language, que básicamente son estos elementos. TS no estaría, porque sería, o sea, los que tenemos disponibilidad son TypeScript, así que eso nos lo va a permitir autocompletar. JavaScript y tenemos luego Java, me imagino. No, Java no tenemos. A ver qué tenemos. Aparte de estas opciones, en la J, bueno, tenemos Go, tenemos todos estos. Vale, pues Java por lo que sea no está en esta lista. Tenemos Markdown, ¿vale? Bueno, tenemos un poco todo esto. Por ejemplo, vamos a poner JSON. Entonces, en principio, con esto así, el lenguaje sería TSX, porque sería la primera opción. Y lo que tendríamos que hacer es poder pasarle a nuestro highlight unos props aquí dentro. Cuando nosotros especifiquemos el componente, le tendremos que pasar unos props que sea el lenguaje. Así que vamos a ello. Ahora mismo tenemos TSX y tendríamos que iterar sobre la lista. Entonces, ahora mismo tendríamos que hacer, obviamente, un map. Y aquí dentro tendríamos el language y tendríamos el index. Y lo que vamos a hacer es devolver, en este caso, una opción.
y en vez del value ponerle este, le ponemos aquí el valor de language y le ponemos un key que sea igual a index. Y en principio aquí le vamos a tener que poner el valor de language o el texto de language. Así que ya los tenemos aquí disponibles y podemos ir cambiándolos en cualquier momento. Y obviamente esto tendrá que tener lo que es el cambio, el onChange, tendría que estar gestionado de alguna manera en algún useState para poder controlarlo. Así que vamos a hacer un useState. Vamos a poner el snippet y vamos a ponerle aquí el language selected y vamos a poner set language selected. Y lo que vamos a poder coger de los languages, vamos a coger la posición 0 por defecto, que sería el primero por defecto. Y lo que haríamos sería con un onChange, ¿no? Tenemos que actualizarlo. Entonces, handle change. Vamos a llamarle handle language change. ¿Vale? Porque el otro es para modificar el código. Así que vamos a poner handle code change. Lo vamos a cambiar. Y aquí le vamos a cambiar el on value change. Bueno, on change mejor dicho. Ahí está. Vamos a ejecutar. En este caso vamos a tener que pasarle. Así que abrimos llaves y le ponemos el nuevo valor. Así que vamos a poner una función que se va a llamar handle. Vamos a llamarle language change. Y vamos a hacer un set language selected. Y le ponemos el value. Bien, vamos a hacer esa función. Aquí me falta la flechita, perdón. Ahí está. Y este new value, en principio, tiene que ser alguna de estos estilos. Así que esto tiene que ser un language. Y ya lo tendríamos. Bien, entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es ejecutar, en este caso, un set. Vamos a poner aquí el value. Y vamos a poner set. Para el handles language change. Y vamos a ponerle aquí el value. Bien, este value, en principio, lo que espera es que sea de tipo language, así que habría que ver si lo podemos exportar o cómo lo podemos generar. Vamos a ponerle de tipo any de momento y ya lo tendríamos. Entonces, tal y como lo tenemos, ahora mismo nuestro language, vamos a ponerlo bien, language selected, ahí está. Este va a ser el language selected que luego tendríamos que pasarle a este otro componente para poder saberlo. Entonces, una vez ya lo tenemos hecho, guardamos y si nos vamos aquí, inspeccionamos, tendremos aquí la opción dentro de Components de visualizar, en este caso, nuestro editor, concretamente el new editor, que tiene en el state el tsx y si lo cambiamos por TypeScript, en principio esto debería cambiar, aunque no se está cambiando, tendríamos que ver por qué. Vamos a ver el set language selected, aquí lo tenemos. Vamos a comprobar, vamos a refrescar la aplicación. Y vamos a ver, bien, tenemos el tsx, en principio por defecto, que sería este. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea el 1. Si cambia, en principio deberíamos tener otra opción. Vale, aquí en principio es porque tenemos una opción, tendríamos que ponerle la opción seleccionada, que sería la primera, pero el valor en principio es nuestro language, ¿vale? Así que vamos a ponerle language selected. Aquí vamos a poner language selected. Vamos a comprobar. Ahí tenemos. Ah, bueno, claro, ahora no podemos hacer eso porque el value tiene que estar relacionado con el language, con las opciones. Ahí está. Y el value debería estar relacionado también con el language. Vale, eso sí que estaría bien. Entonces, bueno, lo que tendríamos es que ir controlando los cambios que vamos haciendo.
y después este cambio tiene que repercutirse o se tendrá que repercutir en nuestro componente para que de esta manera los estilos que nosotros estemos poniendo aquí, por ejemplo, si pongo un print y pongo aquí un hola Python, este estilo tiene que ser ajustado al lenguaje de Python, que es lo que va a recibir por aquí, nuestro highlight, ¿vale? En este caso, nuestro language. Ahora mismo estaría siempre utilizando el tipo TSX, pero recordemos que es de tipo language y por lo tanto lo que tenemos es que o hacer hacer una conversión de string a language, ¿vale? Para poder pasar el valor correctamente y tener aquí el listado de languages que queremos controlar. Otra cosa que podemos hacer es, dado que ahora mismo tenemos los lenguajes como tal vienen de Prism React Renderer, nosotros podemos controlar también los lenguajes, o sea, hacer una configuración previa en Prism React para saber cuáles son los lenguajes que se pueden tener. Pero lo ideal sería tener esto en un componente o en un elemento aparte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en utils o una cosa así, para poder tenerlos y en cualquier momento pues añadir nuevos lenguajes a nuestra aplicación y poder generar snippets de diferentes versiones. Muy bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. En la sesión de hoy tenemos lo que es el editor, lo que tendremos que hacer es hacer esas modificaciones. Y por otra parte, lo que tendremos que hacer es también en nuestro dashboard sacar algunos de estos bloques, como el app-bar que comentamos, que no lo hemos hecho en esta sesión, lo haremos en la siguiente, a componentes apartes, tanto el app-bar como nuestro drawer, a componentes apartes para que quede un poquito más limpio y tenerlos aquí disponibles. Así que vamos a ir terminando, vamos a hacer un git add, vamos a subir todo y vamos a poner aquí editor o code editors. Done, ahí está, y vamos a hacer un git push y ya lo tenemos. Pues con este ejemplo que hemos visto, estos dos ejemplos que hemos visto en esta sesión, ya tendríamos material suficiente como para poder implementar la creación de catas, el intento de resolver una cata, mostrar el código de solución de una cata, etc. Así que espero que haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.